Este es el primer vídeo de la serie de vídeos dedicadas al componente HTML llamado Canvas, al elemento HTML llamado Canvas, que vamos a trabajar en el curso. Vamos a partir de una página web muy simple que prácticamente tiene como único y principal componente el Canvas. Es nuestro único componente de interés. Y habitualmente el trabajo se centrará exactamente alrededor del Canvas y poco más. Sin embargo, para tener un cierto control sobre las acciones cuando se deben desencadenar y poder desencadenar nosotros la acción, hemos añadido un botón aquí antes del Canvas llamado Dibuja, sin ninguna decoración en el botón, y sí que hay una decoración CSS en el borde del Canvas para poder identificarlo en la página web, que vamos a ver aquí miniaturizada todo el tiempo. La mayor parte del aprendizaje, como digo, no requerirá que cambiemos el body del HTML, y toda la complicación o todo el aprendizaje y la faena recae en la parte de JavaScript. Por eso vamos a poner aquí una sección de script. Ya tenemos aquí nuestra sección de script y en principio lo que vamos a empezar es haciendo un listener para este botón. Este listener lo vamos a establecer, como suelo hacerlo yo, en una función que se llamará inicializar. Esta función la ponemos al principio del código y su principal código, voy a copiarlo y pegarlo y así lo explico, su principal código o el principal código actual es extraer el botón del documento o consultar con el getElementById botón. El botón es el identificador del botón que tenemos aquí en el atributo id del botón, y gracias a ello obtenemos aquí una referencia a ese botón, y a este botón le vamos a enlazar con su elemento click a una función llamada dibujar. Esta función vamos a hacer la parte, vamos a dejarla hecha, preparada más que hecha, vamos a dejarla preparada, y lo que sí que vamos a hacer ahora mismo es enlazar el evento del body, del document DOM-content-loaded a la función inicializar. Así no, así. Esto, bueno, se puede hacer de muchas formas, se puede hacer aquí un body on load, pero a mí me gusta aprender o dominar esta forma de hacerlo para reforzar mi aprendizaje con este método y esta función, que en otras ocasiones la tendremos que utilizar, y así pues practicarla además te entrena. Por tanto, cuando el documento se cargue se llamará inicializar. Inicializar establecerá el listener para el botón, y aquí pues de momento podemos hacer un console.log inicializado, botón pulsado. Y si probáis esto, bueno, pues debería funcionar aquí. Voy a hacer esto un poco más grande, voy a recargar esto y voy a poner aquí la consola, aquí, de forma que al pulsar botón pulsado, aquí vemos el resultado de esa pulsación. Bien, pues ya tenemos preparada nuestra página y hemos conseguido que con el botón vamos a lanzar esta función. Por tanto, ya nos centramos aquí y ya podemos dedicarnos a estudiar y analizar el objeto Canvas. Y el objeto Canvas tiene en nuestra página web también un identificador, le he llamado tutorial. No es muy buen nombre, pero bueno, ya estaba así bautizado, no vamos a cambiarlo. Entonces, lo primero que vamos a obtener es la referencia a ese objeto, document.getElementById, y aquí pues le pasamos el identificador tutorial. Muy bien, esto como cualquier otro componente. Ahora voy a respetar una cosa que se recomienda, que yo creo que no hace falta seguirlo a rajatabla en clase a toda hora, pero bueno, como estamos aprendiendo, cuanto más aprendamos mejor. Ahora vamos a respetar el hecho de que no todos los navegadores soportan esta funcionalidad, y por tanto aquí en JavaScript lo que vamos a hacer es hacernos una pregunta
sobre si está disponible la funcionalidad para el canvas. Y esto se consigue consultando un atributo del objeto canvas que es getContext. Si existe este atributo, si existe esta funcionalidad, entonces lo que vamos a hacer es obtener el contexto del canvas. Vamos a obtener una variable que yo la he llamado ctx de context. Todavía no la he declarado, observa que todavía no la he declarado, y la voy a obtener así, canvas.getContext, y aquí le voy a pasar 2D, que es una cadena que identifica un tipo de contexto, me imagino que de 2 dimensiones, y obtenemos el contexto de ese canvas. Si esto es así, lo que tenemos con el contexto es un elemento que tiene unos métodos, tiene unas funciones, y esas funciones las puedo utilizar para dibujar. Y esto lo voy a hacer aquí. Aquí voy a declarar la variable, que no he dicho que no lo tenía que hacer, pues lo voy a hacer aquí. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar ctx, utilizar métodos y atributos que puedo aprovechar para actuar y dibujar sobre el canvas. El primer método que voy a hacer es fillStyle, con el cual vamos a establecer un estilo de relleno, un estilo de color y de otros posibles parámetros que se usará cuando tengamos un objeto que tenga una superficie y tengamos que pintar toda la superficie. Es decir, si tenemos un rectángulo, podemos pintar el borde o podemos pintar el interior del rectángulo. En ese caso, el interior lo vamos a pintar, y aquí vamos a llamar a una función, o vamos a poner una cadena RGB, por ejemplo, 200,00, que se corresponde con un color RGB. Aquí voy a cerrarlo bien, y así, sí. Y ya tengo establecido un atributo de ese contexto que me va a servir para dibujar. Y ahora voy a llamar a otra función, otro método de el contexto, que es fillRect. Fill para rellenar, fill en inglés es rellenar, y rect viene de rectángulo. Y entonces ahora aquí voy a rellenar el rectángulo y voy a especificar las coordenadas del rectángulo. En primer lugar se pone, voy a poner aquí, por ejemplo, 1030. En primer lugar se pone la parte superior izquierda de ese rectángulo, se establece un desplazamiento en horizontal y un desplazamiento en vertical desde el inicio del canvas. El canvas, la coordenada superior izquierda, donde está el ratón ahora, es la 00, pues yo me voy a desplazar 10 píxeles hacia allá y 30 píxeles hacia abajo. Y aquí voy a especificar la anchura y altura de ese componente. Voy a poner 10 y voy a poner, por ejemplo, 40 píxeles. Bien, voy a sencillamente dejarlo aquí y voy a refrescar, voy a guardar, voy a refrescar la página, y cuando pulse aquí dibuja, aquí aparece el efecto de la ejecución de esta función, en la cual hemos accedido al contexto del canvas, preguntando primero si existe ese getContext, esa función existe y está disponible, y con el contexto lo que hemos hecho es rellenar un rectángulo. Bueno, pues ahora lo que vamos a proponer es una pequeña modificación que no es necesaria, pero bueno, aprenderemos un poco más acerca de esta variable, del contexto. Lo que voy a hacer es inicializar la variable, inicializarla aquí, en la función inicializar, y aquí no volverla a inicializar, simplemente para que observemos que el contexto se puede, en principio, sacar fuera y no tener que obtenerlo cada vez. Esto no soluciona todos los problemas, pero bueno, es un experimento que podemos realizar. Por tanto, lo que voy a hacer aquí es declarar la variable, voy a inicializarla null, voy a poner esa variable a null, y lo que voy a hacer es aquí obtener ese contexto, básicamente en la inicialización de la página, básicamente haciendo lo mismo que he hecho aquí, en estas dos líneas. Por tanto, la voy a copiar y pegar aquí. Y sencillamente, si aquí no hace falta ni siquiera poner llaves,
Y aquí voy a preguntarme si, bueno, tengo que hacer también esto, perdón, tengo también que obtener la referencia al canvas. De acuerdo, voy a hacer esto un poco más pequeño y voy aquí. Aquí a dejarlo así para poder verlo un poco mejor. Entonces pregunto por el canvas y si el canvas tiene este elemento, entonces obtengo, aquí no hay que declarar var porque si no, no será una variable global y ya está. De esta forma, aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es preguntarme si ctx es distinto de null. Mirad que hemos inicializado ctx a null y por tanto esto podría fallar y por tanto ctx valdría null. Entonces aquí sencillamente voy a eliminar esto, ya no hace falta. Si la variable ctx no es null, entonces podemos dibujar igual que antes. Voy a guardar, voy a recargar la página, voy a pinchar aquí y todo funciona igual. Bueno, pues esto es el mecanismo básico de uso del canvas. Es un componente hecho para dibujar y la forma de dibujar siempre es JavaScript.